Talk2 presenta Río Subterráneo. Bienvenidos a nuestro podcast Talk Tua. Hoy analizaremos el cuento Río Subterráneo de Inés Arredondo. En esta conversación hablaremos sobre los temas principales, el lenguaje, las figuras retóricas y la vigencia de esta obra. Nos llamamos Talk2 porque solo escupimos la verdad. Talk2. Pero chicos, ¿para qué sirve la literatura? La literatura es una de las 7 artes y tiene un rol necesario en la actualidad. Nos permite analizar la condición humana, desarrollar pensamiento crítico y ampliar nuestro vocabulario, pero sobre todo nos conecta con emociones y experiencias universales. En este episodio hablaremos de cómo Río Subterráneo explora el dolor, la locura y el aislamiento y cómo esos temas todavía se pueden relacionar con nuestra realidad. Ahora empezaremos con una breve introducción a la vida de la autora. Inés Arredondo nació en 1928 en Culiacán, Sinaloa. Perteneció a la llamada generación del medio siglo y formó parte del grupo de la Casa del Lago. Estudió filosofía y letras en la UNAM y su obra se caracteriza por una intensidad temática que mezcla lo íntimo con lo social. El cuento trata de una carta hecha por una mujer para su sobrino. Explica cómo ella y sus 4 hermanos lentamente entraron en la locura. Le explica a su sobrino que su padre, Pablo, el hermano de la narradora, fue el primero en volverse loco, acudiendo a un hospital para que lo puedan ayudar. Describe que Pablo tenía trastornos muy extraños. Siempre fue alegre, pero con la progresión de su trastorno se ha vuelto violento y destruyendo todo lo que se encuentra. El siguiente hermano que entró a la locura fue Sergio. A contrario de su hermano Pablo, él no quería internarse en un hospital, ya que piensa que es en vano. Los hermanos empezaron a asumir que la culpa de que ellos estaban presentando síntomas de la locura fue por Pablo, ya que dice que fueron contagiados por él cuando fue a visitarlos en la casa. Al final del cuento la mujer menciona que es la única de los hermanos que aún sigue viva, pero como ellos, está lentamente entrando también en la locura, y le dice a su sobrina que no vaya a visitarla nunca más. El cuento narra cómo una mujer recuerda los sucesos trágicos que marcan su familia. La metáfora central es el río, un símbolo de la locura que arrastra todo a su paso. Como se puede ver en el siguiente fragmento, si hubieras visto alguna vez la llegada del río crecido, sabrías que él tuvo que salir de ese cuarto como el río de su sauce, y destruir y destruirse. La interpretación de este fragmento es que el río en sí es una metáfora para la locura. Dice que cambia de camino sin decir y no es algo que puedas entender sin estar ahí. En este fragmento dice, el grito, el aullido, el alardio que está oculto en todos, en todo sin que lo sepamos. La historia se llama Río Subterráneo. Es una forma de enseñar que no se ve a simple vista. En este fragmento dijeron, escucharon atentamente sus gritos inhumanos, se centraron en ellos y terminaron también enloqueciendo. Esto da un poco más de información a lo que están sintiendo. El cuento al igual trata de diferentes formas de pasar por el trauma. Nuestra narradora quedó marcada por los eventos que pasaron hace mucho tiempo. Esto se puede ver en cómo habla de los eventos pasados y en cómo una mayoría del lenguaje usado está en pasado o muy impreciso. La historia tiene el propósito de ilustrar el temor que se sentía hacia el gobierno en ese periodo y en cierta manera también en el del presente. Esto se describe principalmente como un suceso en el que algo llegó a su pueblo y trasladó a la mayoría de los residentes a un lugar donde nunca más se vio. También se menciona que asesinó a una amplia porción de la población y se supone que falleció un grupo más amplio. El último tema que trata la historia es la del aislamiento. Esto mayormente se ve en nuestro personaje principal perdiendo todo su círculo cercano. Todos en su vida están cayendo a la locura y ella no puede hacer nada al respecto. Vemos cómo va cayendo más y más abajo sin encontrar una forma de subir. En el cuento también se da una solución para el problema de nuestra protagonista. Esto enseña que verdaderamente no puede hacer mucho y termina dando un final macabro a la historia. En este fragmento del cuento dice, el grito, el aullido, el alardio que está oculto en todo sin que lo sepamos. Ese fragmento del cuento refleja cómo el dolor humano puede permanecer escondido, como un río subterráneo que tarde o temprano sale a la superficie. El narrador es en primera persona, lo que genera intimidad y confusión. Los personajes principalmente son la narradora y su familia, pero en realidad el gran protagonista es el río como símbolo del destino inevitable. Pasaremos a una serie de preguntas. Primero,
¿Qué crítica implícita hace la autora sobre la fragilidad de la realidad? Podemos ver que es una crítica indirecta hacia el gobierno por los sucesos que están escritos en el cuento. ¿Cómo conecta esta historia con la represión política o el trauma colectivo en México? Porque se implica que la locura es como un demonio que ataca a la gente y se mete a sus casas sin que ellos sepan. Y lentamente va matando a gente, que es algo similar a lo que estaba pasando con el gobierno mexicano en ese entonces. Eso es mayormente debido a la corrupción y mucha violencia política en ese tiempo. Y como última pregunta, ¿les gustó la obra y por qué? A mí sí me gustó mucho la obra porque lo escribe, porque es como una carta y puedes sentir que la carta está directamente a ti. Obviamente no es para el sobrino, pero cuando lo lees es muy cool porque se siente así y me gustó mucho la narración y la historia que presenta ahí en el cuento. Me pareció interesante cómo la autora se toca temas que normalmente no se ven tanto o no está tan popularizado, y la manera en que utilizó las metáforas y cómo están conformadas. Me pareció muy agradable. A mí personalmente no me gustó el cuento, mayormente porque siento que era un plagio y no me gustó personalmente, se me hizo muy redundante y siento que las metáforas son muy flojas. Sí me gustaron las metáforas que utilizó la autora en el cuento, pero han habido otros cuentos que me han llamado más la atención. En conclusión, Río Subterráneo no es solo un cuento sobre la locura, sino un reflejo de heridas sociales y personales. Es un recordatorio de que el dolor oculto puede desbordarse en cualquier momento. La invitación es a seguir explorando la literatura como un arte que nos ayuda a entender y a comprender nuestro mundo.